Muy buenos días, una vez más. Recuerde que esta semana pues estamos rezando por el ecumenismo en la iglesia de todos los cristianos, que lleguemos a ser uno solo. Pero la fiesta de San Pablo el día de ayer y hoy la fiesta de San Timoteo y Tito, obispos, pues nos debe recordar la importancia de la iglesia como apostólica. Acuérdense que la iglesia cristiana católica romana es una santa, católica y apostólica. El aspecto apostólica es algo importante para nosotros los católicos, ya que está fundada nuestra iglesia en los apóstoles, o una palabra técnica podríamos llamarle teológicamente, en el querigma apostólico. Aunque el querigma es más que apostólico, es de todos los discípulos, ya que Cristo no solamente envía a los 12, sino a 72 discípulos a evangelizar. Una vez más, disculpen por este ruido, pero acuérdense que estamos predicando fuera de las iglesias en este tiempo todavía de la pandemia. Pues vamos a escuchar la palabra de Dios de la segunda carta a Timoteo de San Pablo, capítulo 1, 1 al 8, y evangelista Lucas, capítulo 10 del 1 al 9. Vamos a ver cómo esta palabra de Dios pues es el fundamento de la vida cristiana de nosotros como iglesia católica, cristiana y católica y romana, que nos define en comunión con el obispo de Roma, y eso nos da el sentido de apostolicidad o del querigma apostólico, particularmente del ministerio petrino o de la misión de San Pedro de mantener la caridad y la unidad de todas las iglesias particulares. Escuchemos pues lo que nos dice la segunda carta de Timoteo 1, del 1 al 8. Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, el Señor, Señor nuestro. Cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones, le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, como lo aprendí de mis antepasados. No puedo olvidar tus lágrimas al despedirnos y el anhelo de volver a verte para llenarme de alegría, pues recuerdo tu fe sincera, esa fe que tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice, y que estoy seguro que también tienes tú. Por eso te recomiendo que revivas el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque el Señor no nos dio un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy ahora preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios, palabra de Dios. Pues vemos cómo esta carta de un amigo a otro hablan de que comparten esa fe en Jesucristo, incluyendo el ministerio que les ha llevado a sufrir por el nombre de Jesús, pero que eso les hace valorar la tradición en la que crecieron ambos, bien sea de la fe judía y después haber llegado a la fe cristiana, y sobre todo comparten esa común esperanza de que Jesucristo, en quien han puesto toda su confianza, volverá una vez más, ya no para sufrir, sino de una forma victoriosa. Y por eso esta es una de las varias cartas pastorales. La otra es a Tito, un santo que también celebramos el día de ahora. Vamos a escuchar el Evangelio propio del 26 de enero, y que pues bueno, aquí vamos a ver cómo esta palabra de Dios coincide en darnos un único y mismo mensaje: la importancia de la tradición en la fe cristiana y católica que nos une a todos. Escuchemos lo que nos dice el Evangelio de Lucas, capítulo 10, 1 al 9.
En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si ahí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que hay y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Pues de esta manera nosotros hablamos el día de ahora en el tema que une ambas lecturas, que es la apostolicidad de la fe cristiana. Nuestra fe, pues, no es una ideología, no es el pensamiento de un filósofo o una religión de las muchas que existen, sino que está fundada en hombres y mujeres a quienes Jesús encomendó la misión del Padre Celestial, ahora puesta en las manos de sus seguidores, que llevan el nombre de cristianos, y que en otro momento meditaremos cómo esta agrupación, este nuevo movimiento de Jesús de Nazaret tiene ese nombre que en Antioquía se les llamó por primera vez cristianos, y que desde entonces hasta la fecha nos orgullecemos en llevar ese nombre por ser seguidores de Jesucristo. Quiero recordarles que aunque nosotros nos llamamos cristianos católicos romanos, no somos los únicos que pertenecemos a la Iglesia de Cristo. Pero sí somos aquellos en los que la Iglesia de Cristo subsiste, como nos enseña el emérito Papa Benedicto XVI, cuando él era secretario del Dicasterio de la Doctrina de la Fe, y escribió un documento llamado Jesus Domini, es decir, Jesús el Señor. Y allí se nos describe cómo por muchas avenidas y caminos que ofrecen las varias religiones e ideologías para salvar a la persona, nosotros como cristianos católicos creemos firmemente que la única auténtica salvación para toda la persona, su mente, su corazón, su cuerpo y su alma, nos viene solamente de Jesucristo. Él es el único mediador, y aunque rezamos a los santos, especialmente a la Santísima Virgen, nunca pensamos que la intercesión de los santos sea una competencia o disminuya la importancia de la única mediación entre Dios y la humanidad que nos la ofrece Jesucristo. Dispense por el viento que está sucediendo, pero aquí tenemos las imágenes a propósito de esa fe apostólica. En primer lugar, la muerte de Jesucristo. Esta es una imagen que le atribuimos a San Juan de la Cruz, donde Jesucristo, la cruz está baja del cielo hasta la tierra, y la palomita del Espíritu Santo, pero a un lado tenemos el credo, es decir, la formulación de nuestra fe que sucedió 3 siglos más o menos después de la muerte de Jesucristo, y cuando los padres apostólicos, y especialmente los padres conciliares de Nicea, de Constantinopla y de Éfeso, pudieron establecer la fórmula que llamamos el credo de la Iglesia, y que pues aquí en este libro escrito por Jaroslav Pelikan,
es un gran historiador católico, que habla de cómo las diferentes fórmulas de la fe en Jesucristo comenzaron precisamente con estos documentos del Nuevo Testamento. Los primeros credos o fórmulas de fe están en las páginas del Nuevo Testamento, y a partir de ahí se empezó a establecer como obispos, precisamente por la imposición de las manos, como escuchamos hoy, de San Pablo sobre Timoteo y Tito, a quien estableció como obispos, y que pues se nos dice de ellos que Timoteo nació en Listra, era hijo de padre pagano, y nuevamente les pido disculpas por este ruido, pero estamos hablando de que él murió para el año 97, ¿verdad? Pero Timoteo nació de Listra, era hijo de padre pagano y de madre judía cristiana, Eunice. Acompañó a Pablo en sus viajes misionales, y en la cárcel romana fue nombrado también obispo de Éfeso. La tradición dice que fue apaleado y martirizado por tratar de impedir una fiesta pagana. Normalmente esas fiestas se daban con la aprobación del Estado, o sea, del Imperio Romano. Y obviamente que se miraba a los cristianos como ateos. Imagínese usted, ¿por qué se le llamarían a los primeros seguidores de Jesús en el Imperio Romano como ateos? Porque ellos profesaban que solamente había un Dios vivo y verdadero, y que no podían participar del culto pagano, que tenían infinidad de dioses. Y entonces cada dios merecía su altar. Y cuando los cristianos reducen a un solo Dios verdadero su fe, entonces los tildan de ateos, como que ellos están en contra de la religión, en contra de todos los dioses, cuando en el fondo no es eso lo que los cristianos buscaban, sino lo que querían era que no podían inclinarse o venerar o adorar lo que no era Dios. Las criaturas son criaturas y el Creador es único, el único que envía a su Hijo Jesucristo por el poder del Espíritu Santo, y al que se le adora como único Dios. Y esa es la fe apostólica. El querigma apostólico pues afirma en la única mediación entre Dios y la humanidad que nos ofrece Jesucristo, el único mediador, y que la Virgen y los santos afirman esa única mediación. No la dispersan, sino que al contrario, se concentran tanto en Jesucristo, y por eso merecen ese honor, como ahora escuchamos a Timoteo y a Tito, como aquellos que Pablo les impuso las manos y que son santos en la iglesia, y de ninguna manera disminuyen el ministerio de Pablo, que ayer hablábamos en su conversión, ni tampoco la veneración a la Virgen y a los demás santos disminuye la única mediación de Jesús entre Dios y la humanidad. Sin esa mediación, la Virgen, San Pablo, los demás santos, Judas, Tadeo, Timoteo y Tito, y todos los demás santos no tendrían razón de ser. Son santos precisamente por afirmar que el único salvador de la humanidad, como dice el emérito Papa Benedicto XVI, que la salvación auténtica y la única mediación solo llegan a la humanidad por Jesucristo. Y si eso parece político o religiosamente incorrecto, pues no vamos a disculpar, ¿verdad? Eso ya es asunto de aquellos que se resisten a creer que solamente Jesucristo es el único nombre bajo el cielo y sobre la tierra a través del cual podamos ser salvos. Si alguno no acepta eso, pues ya es decisión de cada quien, pero no podemos callarnos ni negar la importancia que tiene Jesús en nuestras vidas. Pero aquí quiero nomás concluir como aquí San Lucas en el capítulo 10, del 1 al 9, se nos dice que no anden de casa en casa. Muchas personas, especialmente los testigos de Jehová, se dedican a andar de casa en casa. Aquí, en el capítulo 10 de San Lucas, 1 al 9, se dice específicamente no anden de casa en casa, y por eso los sacerdotes tienen una casa o rectoría donde viven, para que a partir de allí ellos puedan ejercer su ministerio adecuadamente. Y son asistidos por la caridad de las personas, de los feligreses, del cariño y el amor de tantas familias, porque Jesús mismo lo prometió, que renunciarían a tener esposa e hijos, hermanos y hermanas, y que Dios les daría 100%, 100 familias, 100 casas, y realmente no nos faltaría la asistencia, el amor
el alimento, el vestuario, el techo, donde podamos vivir con dignidad para poder también predicarles con dignidad el Evangelio. Que Dios Todopoderoso les bendiga y no se le olvide ponerle like a este programa de todos los días a las 7 de la mañana en YouTube con Reverend John Soria o Padre Joaquín del Valle. Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana.